Bueno, una alegría para mí poder compartir algo con ustedes de lo que Dios me habla primeramente a mí, ¿no? Y asimismo después lo comparto con ustedes. Y antes de comenzar, me gustaría... ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy? Que bueno, yo traje la mía, no siempre la traigo, porque me arreglo con el celular. Pero bueno, también tenemos la Biblia en el celular, así que lo mismo. ¿Cuántos tienen acceso hoy a las Escrituras en este momento? A mí me gustaría, si por favor pueden buscar en 2 capítulo 4, versículo 4. Yo lo voy a leer en mi celular por dos motivos. Una, que tengo otra versión y las letras son más grandes que acá. Y las puedo ver. Segunda de Corintios 4:4. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien quisiera leerlo? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Es más que nada un introito que me da a mí la posibilidad de que cuando ore tengamos una base bíblica para decir lo que vamos a decir. ¿Alguien quiere leerlo? Gracias. Yo lo voy a leer de mi versión. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Saben que soy sordo y no escuché a nadie. ¿Quién es el Dios de...? No es un examen, ¿eh? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Eh? ¿Quién? El diablo. Muy bien, Juli. El Dios de este mundo ha cegado. ¿Qué quiere decir eso? Ha cegado. ¿Eh? No escuche. No deja ver. O sea que como que le puso un velo o la mano, algo que no le permite ver. Ha cegado la mente, acá dice, de los incrédulos. Pareciera de que no podemos estar incluidos en esto, porque somos todos creyentes. Pero yo te puedo asegurar que muchos de nosotros aún seguimos siendo un poco incrédulos. Para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, basándome en la Escritura, permítanme orar. Padre Dios, tomo autoridad en el nombre de Jesús y te ruego que quites todo espíritu de incredulidad en medio nuestro, que quites el velo que pueda estar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros ojos espirituales, Señor, porque el Evangelio es espiritual, es físico, pero es espiritual. Quita el velo que pueda de alguna manera entenebrecer nuestro entendimiento, en nuestra capacidad como personas, en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, de nuestra mente natural y en nuestra mente espiritual. Yo ahora quito ese velo, lo corro de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén.
Bueno, y entre todas las cosas que uno conoce y desea compartir, estamos viviendo un tiempo en la iglesia muy importante porque estamos creciendo. Cuando empezamos éramos muy poquitos, hasta pareciera que queríamos imitar una iglesia, siendo que nosotros somos lo que conformamos la iglesia, el cuerpo. Entonces, a medida que vamos creciendo y se va acercando gente a este evangelio precioso de Jesucristo, hay cosas que tenemos que dejar bien en claro. Y muy bien en claro. Hay gente que ya hace años que está en el camino y por ahí le pido que me tenga paciencia porque ya conoce lo que voy a decir, sabe de lo que hablo. Así que ténganme paciencia porque también está dirigido a aquellos que recién se están acercando y no conocen tanto. Como decía Pablo, algunos necesitan de una bebida, de una comida contundente, sólida, pero otros necesitan de una comida más liviana para poder digerirla mejor, para poder apreciarla mejor. Y yo les pregunto, ¿qué es esto para ustedes? Bueno, no saben el contenido que tiene, entonces no pueden saber de qué se trata. Yo la tuneé, le puse un vinilo, o sea, es algo personal que hice yo. Pero ¿qué es esto? En realidad es un libro. No le estoy restando importancia. Lo que quiero o lo que intento es que todos tomemos y tengamos la revelación de entender lo siguiente. Yo cuando hablo con gente que no está en el camino, que no conoce, no tuvo una experiencia personal con Dios, y de hecho no tiene a este libro como algo, no tiene como un libro más, un libro de lectura más, un libro de historia, y en realidad depende de la utilidad o de lo que signifique para vos, va a seguir siendo un libro de historia, o un libro que cuenta historias, o simplemente un buen libro en donde podemos sacar cosas importantes para vivirlas o entenderlas. Pero en realidad, yo podría tirarla ahora, y muchos dirán, pero sos un hereje, porque es la palabra de Dios. En realidad esto no es la palabra de Dios. En el interior se encuentran palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Así solo no es más que un libro. Conozco gente que la lee y no pasa nada. Pero esto es más importante que cualquier otra cosa que te pueda suceder. Porque este libro contiene todo lo que puedas tener como revelación de lo que es espiritual. Yo me puse, tiene consejos espirituales, no solo consejos de cómo vivir la vida. Agarré un libro budista y tiene también muy buenos consejos de cómo vivir la vida. Pero esto es mucho más que eso, es la vida espiritual. Contiene consejos espirituales. Contiene nuestra fe espiritual. Puedes, muchas veces, como me ha pasado a mí, desesperadamente buscar algo que me ayude a pasar el momento difícil que estaba pasando, necesitar una palabra para una situación específica, una palabra para mi alma enferma o lastimada.
y gracias a su misericordia la encontré. Si yo te hago una consulta y una pregunta, ¿cuánto tiempo, o mejor dicho, primero, la lees? ¿Lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Cuando la lees, ¿te aburre? ¿No entendés lo que lees? Yo hablo porque a mí me pasó. Yo me acuerdo que mucho antes de tener mi encuentro personal con Dios, la he agarrado porque mi abuela tenía una Biblia así, no estaba en un idioma como tenemos ahora, y la verdad que no entendía nada de lo que leía. Ni hablar se me ponía a leer las genealogías, no entendía los hechos de los que contaba, por qué esas guerras en donde no se podía dejar con vida a nadie. Realmente me costaba mucho entender esas cosas. Como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para poder ver, entender el reino de Dios. Y ¿qué significa para vos? ¿Qué es para vos la Biblia? ¿Pensás que puede cambiar tu vida? Yo conozco personas que la han leído y no les cambió la vida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí? ¿Quién siente de que, no pido que levante la mano porque no es mi voluntad avergonzar absolutamente a nadie, pero para que nos hagamos esta pregunta, ¿la Biblia puede cambiar mi vida? ¿Eh? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Y yo he hablado con muchos cristianos y me ha pasado a mí, en donde decir, pero Dios a mí no me habla. Yo leo y no encuentro nada que me hable. Por favor, busquemos Santiago 3, el Evangelio según Santiago 3, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Del versículo 13 al 17. ¿Sí?
Yo lo voy a leer en mi versión. Gracias, Poli. Por favor, si no tenés Biblia, escuchá y vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Es una pregunta. Y dice que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Poné esta escritura y mírate. ¿Vas a decir que no te habló? ¿Nunca has sentido celos? ¿Nunca te has enojado? Y no hablo del enojo que se te va enseguida o se te va en un ratito. No hablo de ese enojo. Hablo cuando te enojas con tu compañero de trabajo, cuando te enojas con tu hermano en la fe. Ni hablar de cuando te empecinás y te enojas con tu cónyuge. ¿Te está hablando la Escritura o no? Dice la Escritura que esos sentimientos son puramente humanos y diabólicos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora yo te pregunto, ¿estás seguro que si lees no te va a hablar? ¿Nunca sentiste? Porque yo sí lo sentí y me he tenido que arrepentir de enojarme con alguien, sobre todo en la congregación. No voy a hacer el chiste que hacen todos, en esta no pasa, porque ya está quemado. Pero ¿nunca te enojaste con un hermano a tal punto de que pareciera de que muy adentro tuyo deseabas que no le salieran las cosas como él quería? Y si encima le iba mal algo, viste, tenía razón yo. ¿Nunca te pasó? A mí sí. A mí sí. Y el Espíritu Santo me redarguyó con su palabra, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿lees las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Y yo no hablo de la religiosidad, de leerla así por arriba, ¿no? Como para cumplir que tengo que leerla. Si alguna vez pasaste o estás pasando por este estado, esta palabra es para vos. Y es para mí, y es para todos.
Y no es leerla para conocer el testimonio que está adentro de lo que pasó. Tampoco puedo reducirla como una herramienta de medida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo usar la Biblia nada más que para saber qué es lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. O leerla para medir si es bueno o si es malo. Porque el Espíritu Santo no inspiró esto para que lo usemos de esa manera. ¿Cuántos están de acuerdo con esta? Y vamos a leer algo, vamos a hacer una práctica de esto. Leamos por favor Hebreos 10. Hebreos 10. Este libro no puede cambiarte, pero su contenido espiritual sí. Hebreos 10, 24, 25. A mí me pasa continuamente de cuando hablo acerca de las Escrituras con la gente que no conoce a Dios, que se arman discusiones, porque no creen que sea inspirada por Dios. Entonces, Hebreos 10, 24 a 25. Ah, lo busco yo. Sí, por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, Gus. Ahora lo leo en mi versión. La médula del mensaje es el mismo, por más que las versiones utilicen otro vocabulario. O sea, no es que una dice una cosa y otra dice otra. La médula del mensaje siempre debe ser el mismo. Preocupándonos los unos por los otros. ¿Qué estoy diciendo eso? Que si yo dejo de venir, Enrique pregunte, ¿qué le pasa aquí que no viene? Preocupándonos los unos por los otros. Perdóname, Enrique, que te use de ejemplo. Dice, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? De estimularnos al amor y a las buenas obras. Dale, Quique, vení que se pone linda la reunión, compartimos. Después seguramente va a haber algo para compartir, para comer, para tomar. No estoy diciendo que pase eso hoy, ¿eh? A las buenas obras. Vamos a la plaza, vamos a la reunión de varones, se pone buena, charlamos, hacemos amistad. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino animémonos unos a otros. El escritor, cuando inspirado por el Espíritu Santo escribió esto, fíjense la diferencia. Tenés que venir a la iglesia y tenés que congregarte, porque la Biblia dice que hay que congregarse. ¿No suena muy distinto a cómo realmente el escritor lo puso? Sí, la Biblia dice que hay que congregarse, pero no para que yo lo use como un látigo o como un acto religioso de que tenés que venir a la iglesia, porque si no,
y ya empieza la condenación. Claro que es un consejo que tenemos que venir a compartir el amor, a compartir la fe, a compartir la alegría, si es que la tenés, de adorar a nuestro papá, al Señor Jesús. O para compartir tu carga, tu problema, y que alguien se ponga en tus zapatos y de alguna manera, si puede físicamente, te ayude u ore por vos. ¿Cuántas veces acudimos a un amigo para contarle nuestras cosas y lo usamos de psicólogo? O es a mí nada más que les pasa eso. Ya me estoy perdiendo. Después, se me quedaron las hojas, menos mal que le puse numerito. Bueno. Yo te invito a leer ahora Juan 1:2. ¿Eh? Juan 1:12. Wow. Juan 1:12. A ver qué dice, cómo lo dice en mi versión. Más a cuanto los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. La Escritura, a mí en forma particular, me dice de que desde el momento en que creí en el Señor Jesús, a los que le recibieron, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo pregunto esto, ¿no? Porque me lo he preguntado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que Él vino a hacer a la tierra? ¿Qué es lo que hizo? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Eh? Salvarnos. ¿Qué más? Nos dio el mensaje de cerca del reino, ¿no? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Una? Esa es la parte que más me gusta. A reconciliarnos con Dios. De todas las obras que Dios hizo, sobre todo cuando dijo, consumado es, eso encierra mucho más que nuestra salvación. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él cumplió en sí mismo la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y sobre todo, la parte que a mí más me gusta y disfruto, restauró nuestra relación con el Padre.
La vez pasada escuché a un predicador que decía, ¿por qué Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa? Y él decía de que él no tenía miedo a lo que iba a sufrir, ni tampoco le tenía miedo a la muerte. Lo que más le preocupaba al Señor era perder. Y de hecho dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su relación íntima con el Padre. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te duele? Es precioso formar parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Somos sus hijos. Pero, ¿cuántos discípulos hay acá de Jesús? Yo con lo que voy a seguir diciendo me parece que vamos a replantearnos, más de uno, si soy un creyente o soy un discípulo. Leamos Santiago 2:19, por favor. Como verán, les estoy haciendo usar la Biblia, ¿eh? Por favor. Somos creyentes, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Dice que tú crees en que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no son discípulos, pero creen, son creyentes. No hacen la voluntad del Padre, porque tampoco quieren hacerlo. Entonces, ¿seguís pensando que sos un discípulo o que sos un creyente? Y creer a mí no me hace un discípulo. ¿Y qué me hace ser un discípulo entonces? Está bien, sé que soy un creyente, pero ¿qué me hace ser un discípulo? No es un examen, tiene la libertad de hablar y de equivocarse, ¿eh? Bueno, vamos a hablar todos juntos. ¿Querés usar el micrófono para que la gente pueda hablar? Gracias, Edu. No va a querer hablar nadie, ¿no? ¿Cómo me quedé afuera? Esa. ¿Alguien más? Hacer la voluntad del Padre. ¿Alguien más? ¿Ser? Lo más semejante a él posible. Bueno, ese es un principio que tenían los discípulos en la época del judaísmo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis unos y otros. Ah, bueno. Fue con lo que empezamos a leer, ¿no? Bueno, ahora podemos decir, bueno, ¿qué me hace ser un discípulo? Obedecer, tratar de ser igual a Jesús,
Vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. Yo no sé qué hice con mi celular porque se ve todo chiquito. Ahí se restauró. Bueno. Ahora sí. Mateo 7, del 21 al 23. ¿Eh? ¿No está en la Biblia? Ah. Esa página no la tengo. ¿Alguien quiere leerlo? Y el, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y tu nombre hicimos muchos milagros. Gracias, Edu. No todo el que... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? Perdón, dale. Y en esto le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Wow. ¿Soy un creyente o soy un discípulo? Porque fíjense cómo comienza y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos creyentes me dirán aquel día, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios? Eran creyentes. ¿E hicimos muchos milagros? Porque muchos piensan de que se trata de curanderos y de otra gente, pero estamos hablando de que son creyentes. Y entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Nuestra hermana mencionó un hecho muy importante de la época de Jesús. Nosotros hoy no tenemos esa costumbre como pueblo, aunque más adelante me gustaría aclarar algo a ese respecto. Los judíos tenían una vida muy particular. Por empezar, fue el único pueblo que creía en un único Dios y creador de todo lo que existía. Porque todas las demás personas no eran monoteístas. Creían en un montón de dioses y tenían un montón de cosas. Los judíos tenían la creencia de que solo había un solo Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos existía. De hecho, la vida de ellos era muy particular, era el pueblo escogido de Dios y al mismo tiempo tenían maestros. En una familia, los chicos a los 12 años tenían que conocer el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, y lo tenían que conocer, porque de esa manera sabían a quién pertenecían, quiénes eran, quién era Dios y qué había hecho con ellos. Después elegían un maestro, se presentaban ante ese maestro. Yo hace mucho que lo leí, no me acuerdo muy bien, pero más o menos era así. Y el maestro los ponía a prueba
Y si el maestro veía que no estaba a la altura de él, lo despedía y ese tenía que seguir con el oficio familiar. Dejaba de pretender conocer, estudiar con el maestro las escrituras, interpretarlas con los maestros de la ley. De hecho, era muy importante para la familia que el hijo fuera un discípulo de su maestro. De hecho, cuando se iba, el padre le daba la bendición y le decía que aún el polvo que despide tu maestro te cubra. Cuando caminaban con las sandalias se levantaba el polvo y ese polvo tenía que cubrir íntegramente su piel, su cuerpo, impregnarse de ese maestro. Por eso me gustó tu ejemplo, que no es que sea más importante que los demás, está todo en el mismo paquete. Y Jesús, ¿qué le respondió a estos que hicieron milagros y que eran creyentes? No los conozco. Un discípulo conoce a su maestro. Por ende, el maestro conoce a su discípulo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no los conoce. Y que encima son hacedores de maldad. Porque esto tiene un principio que es espiritual y tiene que ver con el corazón del hombre. Por eso es necesario no que leamos el libro, sino que escudriñemos el contenido espiritual que tiene. En estos días necesitamos, siempre lo digo, como creyentes, tener la revelación directamente de ahí arriba. Y todo lo que yo te digo acá, o cualquier otro, búscalo en la Biblia. No sea cosa que te estoy diciendo una cosa que no es. Sobre todo ahora que abundan los apóstoles, los profetas. El Señor lo advirtió, dijo que en los postreros días vendrían muchos en su nombre. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro si eres un creyente o un discípulo? Yo no lo digo con vanagloria, pero intento ser un discípulo. De verdad que lo intento. Y los frutos se tienen que ver. Como leíamos hace un rato, ¿cuáles son esos frutos de ser un discípulo? Espiritualmente, ser benigno, ser manso. No dice que no me pueda enojar. Me enseña que debo controlar mis emociones y madurarlas. No puedo ofenderme por cualquier estupidez. Y si lo hago, tengo que presentarme ante el maestro. No lo busquen, pero en Juan 8, 54, 55, cuando Jesús discute con los fariseos, estamos hablando de que eran sacerdotes. La Escritura estaba llena de profecías y de palabras que hablaban de Jesús. De hecho, las citaban ellos, las sabían de memoria. Y no lo reconocieron. Yo sé que el problema está en que ellos esperaban, y bueno, no voy a entrar en detalles que no vienen al caso, pero los judíos están en una posición bastante complicada con esto. Ellos esperaban, está dividida incluso la castas de ellos, los saduceos y los fariseos. Pero en definitiva eran maestros de la ley y no lo conocieron. Y cuando Jesús dice, pero vosotros no le conocéis,
Jesús les está diciendo que no conocen al Padre. Yo lo voy a leer. Si me permiten tomarme más tiempo, ¿no? Porque ya son 8 menos cuarto. Es la primera vez que tardo tanto, perdón, Gus. Juan 8. Juan. ¿Se están aburriendo? Igual no vine a divertirlos. Vine a darle con un palo, pero bueno. Dice Jesús, hablando con los fariseos, discutiendo con los fariseos, dice, si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Y cumplo su palabra. Ser un discípulo es conocer a nuestro Maestro. ¿Cuánto tiempo pasás con Él? ¿Cuánto tiempo paso con Él? No hablo de hacer una actividad religiosa, de ponerme a leer media hora, me pongo a orar y empiezo a orar por lo que se me ocurra, estoy ahí 2 horas y media, y encima después le digo, no, estuve 4 horas orando y hace 2 días que ayuno. No digo que esté mal, digo que no lo digas. Y yo me vuelvo a preguntar, yo me hago esta pregunta, ¿soy un discípulo? ¿Cómo logro ser un discípulo? Está bien, entiendo que hay que ser discípulos, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué es ser un discípulo? Ser un discípulo es, o tratar de serlo, tiene que ver con nuestra actitud, con un acto de mi propia voluntad. Charlando hoy con Lauri, con mi esposa, ella me decía, bueno, pero hay que ver si yo quiero ser un discípulo. O sea, me decía, porque yo le compartía lo que recibí y de alguna manera siempre estamos charlando, ella tiene una visión un poco distinta que la mía y me amplía el campo. Siempre lo hace, no sé cómo lo hace, pero lo hace. O sea, yo pienso en algo, lo veo la torta completa y ella viene con la frutilla y le pone arriba. No es que me disguste, es que digo, ¿cómo no me di cuenta que faltaba la frutilla? Y ella me decía que está en nuestra voluntad si queremos ser un discípulo simplemente o un creyente. Ella me decía, me dijo, yo quiero ser discípulo o me gustaría ser discípulo de alguien que conozca, incluso tal vez hasta que ame. Yo no puedo ser discípulo de quien no conozco, de quien no tenga la confianza de contarle mi intimidad. Incluso, Laura me decía, hasta de ser veraz. ¿Sos veraz? No si estás en el veraz, si sos veraz. Entonces,
me vino algo que escuché y escribí en su momento y en algún momento lo subí al grupo. Y yo lo escribí para leerlo, para leérselos y compartírselos. Y dice, igual de todos modos no me quedé con esto. Le pregunté al Espíritu Santo y Él me llevó la Escritura y me mostró una verdad. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende lo que es la iglesia. Discierne el cuerpo. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca alentar. Si te ve mal, Él te va a ir a buscar y te va a alentar, te va a dar una palabra de aliento. El creyente piensa, no estoy diciendo que esté mal, por favor no me confundan eso. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama, el discípulo actúa y obedece. El creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir la responsabilidad. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Yo quiero ser un discípulo. Para el creyente, Jesús es su Salvador. Y lo es, porque lo es. Pero para el discípulo, Jesús lo es todo. Todo. Cuando Fernando, la vez pasada, desde acá adelante, compartió la palabra, entre todas las cosas preciosas que dijo, y que tienen mucho que ver con esto, porque habló de la actitud, habló de la transformación que debe suceder en nosotros, habló de nuestras relaciones. La cruz es horizontal y vertical. Mi relación es con Dios y con mis iguales. Él dijo en su primer punto, si tuvieras que calificar tu espiritualidad, ¿qué porcentaje te darías en una escala del 1 al 10? Yo la verdad que yo no me considero que tenga más de un 4, en verdad. Sí, pero ¿por qué? Porque después me hago otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente me hace pensar de esa manera? ¿Cuánto dependo del Espíritu Santo? Si yo me hago esa pregunta y después miro mi vida, no puedo calificarme con más de eso. Porque la mayoría de las veces tomo las decisiones que a mí me parecen. No le consulto al Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús decía, no hago nada que no vea hacer al Padre. No digo nada que no salga de la boca del Padre. Él sí vivía dependiendo del Espíritu Santo. Yo no. Lamentablemente yo no. Sí que lo escucho, obvio. Si no, tampoco tendría ni siquiera la cobertura espiritual de Gustavo para estar acá adelante y decir lo que estoy diciendo. O sea, hay un testimonio que habla al respecto. Pero estoy hablando y haciendo un examen más profundo de mi dependencia
del Espíritu Santo, de mi dependencia en mi trabajo. ¿Digo siempre la verdad? ¿Me enojo? ¿Tengo un carácter iracundo? ¿Soy arrogante? ¿Perdono? ¿Tengo paciencia? ¿Se ven esos frutos en mi vida? ¿Soy un discípulo de verdad? Yo le pregunté al... Lo peor es que ni siquiera pude concluirlo, porque esto me llevó a otra cosa y a otra cosa, y terminé en Hechos. Bueno, no me voy a adelantar, pero vamos a seguir, porque no terminé la lista. Dice, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan al mundo. Si no, fíjense, 12 discípulos cambiaron la historia de la humanidad. ¿O me equivoco? El creyente se conforma con llegar al cielo. Yo me conformé con llegar al cielo. Me conformaba con solo llegar al cielo. El discípulo se esfuerza para que otros lleguen al cielo. El creyente espera un avivamiento. No estoy diciendo que estés mal. Me he juntado muchas veces a llorar realmente por las almas que se perdían, rogando un avivamiento. Y oraba y oraba. Pero el discípulo es parte del avivamiento. Pone las manos en el arado y le da para adelante. El creyente sueña. ¿Cuántos sueños tenés en tu vida? Legítimos, ¿eh? Una casa, el auto, un bienestar mejor para tu familia. ¿Quién no sueña con todo eso? Pero quiero que entiendas que voy más profundo. Cuando yo me pregunté esto, le digo, pero Laura charlando, ¿no? Me decía, pero no todos quieren ser por ahí discípulos, se conforman con ser creyentes. Y digo, Señor, le pregunté a papá, le digo, papá, Espíritu Santo, ¿realmente es así? ¿Puedo ser nada más que un creyente y no un discípulo? Ángel Negro, un pastor muy querido, dijo algo que me lo recordó hace ya tiempo Gustavo. Es la palabra de Dios, no el libro, lo que está dentro, lo que endereza lo torcido. Las formas, la mala forma de interpretar la Escritura, es la palabra, la revelación del Espíritu Santo, la que endereza lo torcido. Cuando yo le pregunté al Señor esto, de que si podía ser nada más que un creyente, porque yo no hace poco tiempo que estoy en el camino. Ya termino, Gus. Y ya son las 8. Hace tiempo que recorro este camino. Me equivoqué tantas veces que ya ni me acuerdo. He tenido que pedir tantas veces perdón. Me he avergonzado tantas veces. Pero lo que más me duele no es eso. Lo que más me duele es ver a personas que hace 20 años, 30 años, toda una vida como creyentes, nunca ves un cambio importante en ellos. Y eso duele.
¿Y sabes a quién más le duele? A nuestro Padre. Leamos por favor Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Lo voy a leer yo. No, mejor leámoslos todos. Porque ya no me acordaba qué decía. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Por tanto, ¿quién está hablando acá? Quien está hablando es Jesús. Él ya había sido crucificado, murió, resucitó, y está hablando después de haber resucitado. Se encontró con sus discípulos y les dijo, por tanto, vayan y hagan ¿qué? ¿No dice vayan y hagan creyentes? ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasos importantes de declaración de mi fe, con un significado profundamente espiritual. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿A quién? A ustedes, a los discípulos. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si sos discípulos del Señor, ¿asistís a algún grupo casero? ¿Te juntás con alguien que te enseñe un poco y te guíe? Lo vuelvo a decir, la cruz es vertical y horizontal. Si vos entras al hospital con un problema, te dan suero, incluso hasta te pueden mantener con suero sin comer, y podés estar un tiempo así, pero eso no te va a alcanzar. Te va a ayudar al principio, pero después te vas a morir, porque el suero no te puede dar vida. Te va a mantener, te va a sacar adelante, pero hasta un límite. No podés vivir con el suero Jorge, con el suero Alberto, con el suero Enrique, con el suero Gustavo, con el suero Mónica, con el suero Laura, con el suero... y así puedo mencionar uno por uno. Tu relación tiene que ser vertical y horizontal. Necesitas pertenecer si quieres ser un discípulo. Y pertenecer implica humillarnos, obedecer, leer, orar, ayunar, compartir. El paquete es inmenso y agradable, te lo puedo asegurar. Podría hablar muchísimo más acerca de intimidad con Dios. No porque me crea que lo haya alcanzado, Dios sabe que no pienso eso. En verdad que no lo pienso. Pero sí sé que he caminado un tiempito en eso. No hablo porque lo leí en un libro ni porque me lo contaron. Lo hablo desde mi propia persona. Porque cuando tenés intimidad y escudriñás las Escrituras, el Espíritu Santo te dice, pero maltrataste a tu esposa, le gritaste, no la perdonaste, quisiste imponer lo que vos pensabas
y no la escuchaste. Abrí tu corazón, escuchala, capaz que por ahí te estoy hablando yo. A mí me pasó. ¿A vos nunca te pasó? O al revés, esposa, respetá a tu marido. Nuestras necesidades son muy distintas. Varón, ¿te imaginas a tu esposa viniendo trayéndote un ramo de flores? No, porque no las necesitas, pero ella sí. Vos necesitas que ella te respete, pero la Biblia nos dice que debemos amarlas, y por algo nos los dice a nosotros, no a ellas. ¿Seguís pensando que sos un discípulo o un creyente? Yo dejo abierta una pregunta para la próxima vez que tenga la oportunidad de compartirles. Y tiene que ver con esto, con ser un discípulo. Los dones, las señales, los milagros. Está en Marcos 16, 17. Yo te hago una pregunta más directa. No voy a decir si esto es vigente el día de hoy o era nada más que para los apóstoles. ¿Le impusiste las manos a alguien y se sanó? ¿Vino alguien endemoniado y lo ayudaste a ser libre? ¿Vino alguien enfermo en su alma y lo ayudaste a sanar? ¿Impusiste tus manos sobre un muerto? Yo no digo que vayamos haciendo todas estas cosas, porque tenemos que ser muy cuidadosos, muy sensibles y guiados, teniendo una dependencia total del Espíritu Santo. Y puedo dar ejemplo de eso porque yo lo viví en la clínica con mi papá. Tuvimos un mes o un poco más en donde me animé a salir del tupper de hablarle a la gente en el trabajo, en la calle, sino más profundo, gente llena de conflictos, de enfermedades. Y Dios me usó de una manera que me sorprendió. Yo una vez dije, no, Dios no sana, yo no sano, el que sana es Dios. Sí, dale la gloria a Dios, pero Dios te usó a vos. Y vos estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. Sé primero un discípulo. Yo dejo abierto esto de los dones para la próxima vez, porque Dios me mostró un montón de cosas que tienen que ver con ser un discípulo. Tiene que ver con lo que se está viendo hoy en la televisión, en las calles. Sé un discípulo, por favor. Si no tenés con quién hablar, habla con el pastor. Que Él te diga dónde ir, dónde podés ir, cuáles son las personas con las que podés vincularte. Necesitas estar acoyuntado. Yo no me saco a la noche el dedo y lo dejo a un costado, o al revés, a la mañana me levanto, me saco el dedo, lo dejo ahí, me voy a hacer mis cosas, a la noche cuando vuelvo me lo pongo. No funciona así, porque se muere. ¿Sos creyente? ¿Sos discípulo? ¿Son las dos cosas? ¿Somos las dos cosas? No me voy a dejar afuera. Siempre la palabra primeramente es para uno. Dios no te hizo, no te dio vida, nada más que para que el día de mañana te encuentres con Él, porque Él no sale al encuentro. Él me salió a mí al encuentro. Es por su gracia, por su gracia. Es su regalo. Pero si no sos discípulo, te aseguro, mi hermano, que te estás perdiendo un montón de cosas. Sobre todo, te estás perdiendo conocerte a vos mismos. Porque cuando somos discípulos, se revela lo que soy. El Espíritu Santo me redarguye de pecado. Si practicás el pecado, porque la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado miente.
peor es cuando lo practicás. Nadie te ve, estás en tu intimidad, pero Dios es más grande que tu pecado. El amor del Padre, pues muchas enfermedades físicas tienen que ver con las enfermedades del alma. No te voy a mentir, no te voy a decir, impongo mis manos sobre tu vida, echo fuera lo que sea que esté y tu vida va a cambiar. Para mí no fue así de fácil, no es así de fácil. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra, no me muestra para condenarme, no me muestra para un juicio para condenarme, sino para salvarme de mí mismo. Recuerdo una tarde, estaba en Uxon, yo ya lo he contado acá. Era mi cuarto o quinto día de ayuno. Hace mucho que no lo hago, muchísimo. Y tengo como un flash, una visión, y no estaba durmiendo, en donde veo, para la época de los judíos, una gasa, un trapo natural que las mujeres usaban para su periodo menstrual. Y yo lo veo así en el aire, lleno de coágulos, lleno de sangre negra, y fue tan claro en mi corazón como una voz que me decía: lo más noble, lo más lindo, lo más perfecto, lo más santo tuyo, mío, delante de mí es eso. Yo me acuerdo que estaba en la entrada de mi casa, me caí de rodillas y dije: Señor, gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Porque si soy eso y me abrazás y me haces sentir lo que sos, gracias. ¿Acaso hay alguien perfecto acá? Somos todos agradecidos de lo que hizo el Padre dando a su Hijo, que nos salió al encuentro. Por favor, te pido, sé un discípulo. No hagas que todo lo que hablé quede en balde. Haz el esfuerzo, porque vale la pena. Haz el esfuerzo por ser un discípulo. Nadie dice que no vas a pecar, que no vas a meter la pata. Estoy diciendo que un discípulo reconoce y va. Dios quiere sanar tu alma, quiere librarte de verdad de las cadenas, y sé que lo hace. Muchos tienen la suerte de que una oración es suficiente. Otros, como yo, somos muy duros y necesitamos pegarnos contra la pared. Y nos damos cuenta. La pared puede ser tu esposo, la pared puede ser tu esposa, la pared puede ser un amigo, tu discipulador, tu coyuntura. Pero sea como sea, es el Espíritu Santo. Tu relación tiene que ser como la cruz, para morir en ella todos los días, vertical y horizontal. Padre, en verdad ruego para que tú nos estés hablando una vez más, para que paguemos el precio de ser tu discípulo. Tu palabra dice que el que quiera ser mi discípulo y no odia a su padre, a su madre, a su hermano, ni su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Dios no te está pidiendo que odies,
Dios te está pidiendo que sacrifiques tus prioridades. Que el amor a Él sea superior a tu amor propio, al amor por tu familia. No que seas irresponsable con ellos, sino que lo ames a Él primeramente. Papá, te pido que tu palabra, como espada de dos filos, entre aún hasta los tuétanos de nuestros huesos y conviertas, Señor, tu palabra, vivificándola en nuestras vidas, para que día a día nos convirtamos y seamos esa nueva criatura en donde los demás puedan ver el fruto en nuestras vidas. Para que mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana de sangre o espiritual, de verdad, puedan ver que hay un fruto en mi vida. Que no pregono yo tu palabra, sino que la vivo y la pongo por obra. Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, rogando a tu Espíritu Santo que vivifique esta palabra en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Para que salgamos a la calle a tener compasión por las almas que se pierden, por las familias con necesidades, destrozadas por las obras infructuosas del enemigo, Señor. Para que hagamos discípulos tuyos y para que tu reino se manifieste. Decimos, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, pero que hagamos lo necesario para que se manifieste, Señor. Primeramente en nosotros y después en los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias.